El golpe de calor es el sobrecalentamiento del cuerpo, ¿no? Tan, en una sola palabra. Se sobrecalienta el cuerpo. Así como se sobrecalienta una máquina, un auto y se echa a perder, el cuerpo también sufre. Cuando una persona está expuesta a altas temperaturas, de manera habitual el cuerpo, pensemos en alguien que está haciendo ejercicio, a lo mejor al aire libre, a lo mejor en el gimnasio, empieza a correr, y ¿qué pasa? Empieza a sudar, ¿no? El sudor no refresca. ¿Por qué empieza a sudar? Porque aumenta la temperatura corporal. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo lo que hace es que disipa el calor. ¿Y cómo lo disipa? Pues los vasos sanguíneos se dilatan y empieza a circular más sangre por toda la piel. La piel va a ser un medio de exposición de los líquidos corporales, en este caso la sangre principalmente, con la superficie corporal para que se pierda calor. Y eso es lo que pasa habitualmente, ¿no? Con eso tenemos un gran control de la temperatura corporal. ¿Quién regula la temperatura corporal? El sistema nervioso central, el hipotálamo, una pequeña estructura ahí prehistórica. Prehistórica me refiero a que todos los seres vivos de este planeta que sean vertebrados lo van a tener. Está en su cerebro, en la parte más animal, y regula las funciones vitales, la respiración, la temperatura, ¿ok? El hambre, el apetito, ¿no? Entonces, y eso pasa entonces habitualmente, y con eso logramos mantener nuestra temperatura corporal en condiciones ideales. Entonces, cuando falla, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Cuando tenemos una infección y nos da fiebre, y esto pasa más en niños que en adultos, empieza a subir la temperatura. El cuerpo humano sabiamente empieza a disipar ese calor. ¿Y para qué lo hace? Para brindar un entorno adverso, difícil, para que las bacterias o los virus que están en nuestro cuerpo, que nos están infectando, no crezcan en un ambiente agradable y se reproduzcan con mayor facilidad. Entonces yo le subo la temperatura y lo que trato es de limitar su supervivencia. En el golpe de calor, la temperatura corporal va a ir aumentando porque la temperatura ambiental está muy alta. Entonces es imposible que la temperatura interna no se eleve. Estamos tratando de compensarla, pero ¿cómo compensamos una temperatura interna de 39 grados si en el medio externo, ¿sí?, afuera del cuerpo humano, estamos a 50 grados centígrados? Entonces, por mucho que yo dilate mis vasos sanguíneos, por mucho yo que aumente mi frecuencia cardíaca, por mucho más que yo empiece a respirar y a transudar, que eso no logro disminuir la temperatura corporal. Entonces sigue aumentando y aumentando y aumentando. Entonces llega a niveles de los 40 grados o más y entonces empieza a haber fallas. Entonces todos estos mecanismos que tratan de compensar que la temperatura se mantenga baja empiezan a fallar y empieza a fallar todo. Entonces, ¿qué pasa? El hipotálamo empieza a disfuncionar y entonces empieza a haber un efecto paradójico. Y entonces las mismas sustancias que les mencioné que se liberaban cuando había una infección y que tratábamos de subir la temperatura, estas mismas sustancias empiezan a liberarse también de manera masiva. Y entonces los mecanismos compensatorios para controlar la temperatura, hagan de cuenta que no existen y empieza a subir la temperatura corporal. Y entonces empiezo a tener problemas importantes, ¿sí? Problemas principalmente neurológicos. Ningún órgano puede vivir a estas temperaturas. No estamos hechos para que funcionemos a temperaturas tan altas o por arriba de los 40 grados centígrados. Entonces, una de las principales manifestaciones que vamos a tener, y quizá lo vamos a ir haciendo por niveles, ¿no? Digamos, en nivel leve, cuando apenas estamos empezando, a los 39 grados, la piel se pone roja, caliente, puede quemar, tengo dolor muscular, calambres, la frecuencia cardíaca me aumenta, empiezo a respirar rápido, me empieza a doler la cabeza, ¿no? Y eso es como las primeras etapas. Me siento mal, me siento mareado, débil, y empieza a subir la temperatura todavía más. Entonces empiezo a tener este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es por la liberación de todas estas sustancias que me están dañando y que me van a dañar los órganos.
el sistema nervioso central empieza a disfuncionar y entonces empiezo a tener delirios, ¿sí? Empiezo a decir cosas incoherentes, empiezo a hablar raro, incoherente, la lengua se me duerme, y después empiezo a tener, francamente, empiezo a tener el dolor de cabeza, convulsiones, desmayo y estado de coma. ¿Ok? Vean cómo va avanzando. ¿Por qué? Porque se está inflamando el sistema nervioso central. El cerebro se inflama y empieza a fallar, disfunciona. Caemos en un estado de hipoxia, porque ahora lo que pasa es que como el cuerpo va viendo que la temperatura va aumentando, entonces hay un efecto paradójico. Se liberan estas sustancias, empieza a haber una vasoconstricción sanguínea, evitamos la pérdida de calor y entonces caemos en un estado de hipoxia. ¿La hipoxia qué es? La falta de oxígeno en los órganos. Entonces no llega suficiente oxígeno al cerebro, no llega suficiente oxígeno al corazón, al hígado, a los riñones, y entonces empiezan a fallar todos los órganos. Empezamos a caer después de la hipoxia en una falla orgánica múltiple. Falla orgánica múltiple es que empiezan a fallar más de 2 órganos. Y normalmente lo que empieza a fallar son los riñones, son el hígado, empieza a fallar el corazón, el sistema nervioso central, o sea, mi cerebro falla, disfunciona, ya estoy convulsionando, ya estoy en coma, y entonces es un verdadero problema y es una cosa que es mortal si no se atiende. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos ustedes al espacio, tu espacio de el programa Escucha tu Salud con tu amigo el Dr. Jaime del Río. Bienvenidos a este programa que se transmite en la Ciudad de México todos los martes. Y bueno, pues tenemos cosas muy interesantes que platicar. Las altas temperaturas que estamos viviendo son extraordinariamente altas, ¿no? Es un fenómeno atípico. Tenemos un problema que nunca habíamos visto en este país, que se ha combinado, y en todo el mundo además, o sea, no es solo de este país. Altas temperaturas en todo el globo terráqueo, con una sequía importante. O sea, no hay agua y además hay altas temperaturas. Entonces la gente está sufriendo, estamos sufriendo mucho, ¿sí? Está sufriendo el campo, están sufriendo las cosechas, están sufriendo los animales, el ganado, etcétera, y nosotros también, ¿no? No tenemos agua en casa, y eso es un problema de salud muy importante. Independientemente de que haya problemas de fondo, que haya problemas que se vienen arrastrando desde hace 1, 2, 3 sexenios, y que no se haya hecho nada para mejorar el problema del agua, porque no podemos hacer nada contra la temperatura, ¿no? Esa pues viene directamente desde el sol, y pues cada 11 años se ven estas tormentas solares, ¿no? donde llega mucho más intensidad de la flama solar, y pues bueno, ni modo, ¿no? Donde hay una importante probabilidad de que incluso aparatos eléctricos se dañen, etcétera, que tengan que ver con la onda electromagnética, y que ya ha pasado en otros años. Entonces, lo que sí es que tenemos que procurar, ¿no? Tener el agua, reutilizarla, guardar el agua de lluvia, y para eso, bueno, pues ahí es donde está la falla humana. Entonces, estas altas temperaturas están llevando problemas muy importantes, y quiero hablar de 2 básicamente. 2 problemitas. Uno, que es uno de los temas que se ha puesto de moda de manera muy importante, pero también está pasando bastante, cosa que antes no veíamos. O sea, estamos viendo temperaturas arriba de los 50 grados centígrados. La semana pasada en Mérida había más de 50 grados, están teniendo 45 grados a la sombra. Y además a todo esto, la gente que vive en el norte del país o en el sur, que son personas que
pues de alguna manera siempre han vivido con altas temperaturas, tan acostumbradas, pero además, lo más importante, tienen su entorno adaptado para sufrir estas inclemencias. ¿A qué me refiero? Pues que tienen aires acondicionados, ropa adecuada, ¿sí? A lo mejor algunos tienen albercas, el tipo y la techumbre de las casas es adecuada para no absorber el calor, sino para disiparlo, cosa que en otros lugares como el centro del país no estábamos acostumbrados, ¿no? Teníamos temperaturas mucho menores. Entonces, pues ellos y todo el resto del país estamos aumentando la demanda eléctrica porque estamos utilizando aire acondicionado, estamos utilizando ventiladores y equipos de refrigeración. Estamos aumentando su potencia porque los alimentos no se están enfriando o no se están congelando. Y aquí sí, también falla humana, falla del sistema eléctrico, porque no se han hecho durante mucho tiempo, no se ha invertido en la producción de plantas eléctricas, en la generación de energías limpias, energía eólica, ¿sí? Energía solar, para que nutran la red eléctrica de este país y la demanda se pueda cubrir y no entremos en apagones tras apagones tras apagones, ¿no? Lo cual sigue dándonos problemas y la gente sigue sufriendo, seguimos sufriendo de este problema. Entonces, ¿qué viene con todo esto? Dos cosas. El primero ya hemos hablado, pero vamos a hablar un poquito más de lo que es el golpe de calor. El golpe de calor es el sobrecalentamiento del cuerpo, ¿no? Tan, en una sola palabra. Se sobrecalienta el cuerpo. Así como se sobrecalienta una máquina, un auto y se echa a perder, el cuerpo también sufre. Sí, la temperatura habitual del cuerpo ronda sobre los 36,5 a 37 grados centígrados. Pero ¿qué pasa si yo estoy expuesto a altas temperaturas y empiezo a subir el nivel de temperatura corporal, la temperatura interna? Y entonces va subiendo 37, 38, 39, cuidado, ya tenemos fiebre, 40 grados, ¿no? Todavía peor, porque ahí todavía se activan muchos mecanismos que nos pueden autodañar a nuestros mismos órganos, y se los voy a explicar de la manera más sencilla que pueda. Cuando una persona está expuesta a altas temperaturas, de manera habitual el cuerpo, pensemos en alguien que está haciendo ejercicio, a lo mejor al aire libre, a lo mejor en el gimnasio, empieza a correr, y ¿qué pasa? Empieza a sudar, ¿no? El sudor no refresca. ¿Por qué empieza a sudar? Porque aumenta la temperatura corporal. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo lo que hace es que disipa el calor. ¿Y cómo lo disipa? Pues los vasos sanguíneos se dilatan y empieza a circular más sangre por toda la piel. La piel va a ser un medio de exposición de los líquidos corporales, en este caso la sangre principalmente, con la superficie corporal para que se pierda calor. Y eso es lo que pasa habitualmente, ¿no? Con eso tenemos un gran control de la temperatura corporal. ¿Quién regula la temperatura corporal? El sistema nervioso central, el hipotálamo, una pequeña estructura ahí prehistórica. Prehistórica me refiero a que todos los seres vivos de este planeta que sean vertebrados lo van a tener. Está en su cerebro, en la parte más animal, y regula las funciones vitales, la respiración, la temperatura, ¿ok? El hambre, el apetito, ¿no? Entonces, y eso pasa entonces habitualmente, y con eso logramos mantener nuestra temperatura corporal en condiciones ideales. Entonces, cuando falla, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Cuando tenemos una infección y nos da fiebre, y esto pasa más en niños que en adultos, empieza a subir la temperatura. El cuerpo humano sabiamente empieza a disipar ese calor. ¿Y para qué lo hace? Para brindar un entorno adverso, difícil, para que las bacterias o los virus que están en nuestro cuerpo, que nos están infectando, no crezcan en un ambiente agradable y se reproduzcan con mayor facilidad. Entonces yo le subo la temperatura y lo que trato es de limitar su supervivencia. ¿Cómo hace esto el cuerpo? Entonces el hipotálamo se va a encargar de mandar varias señales a algunos órganos como el hígado, como el corazón, ¿para qué? Para que tengamos
una liberación de cierto tipo de sustancias que hemos llamado y que vamos a llamar en este programa citocinas. Ese es su nombre habitual, ¿no? Dejémoslo así, son muchas, tienen nombres raros, tienen nombres de números, como el interferón gamma, como el factor de necrosis tumoral, nombres un tanto complicados, pero estas sustancias que por indicación del hipotálamo, en este ejemplo de infección, se van a encargar de ir al hígado, al corazón, al riñón, para que, a los vasos sanguíneos, para que se vasodilaten, para que lata más rápido el corazón, para que el hígado libere estas sustancias que tiene ahí acumuladas, estas citocinas, y entonces se produzca esta elevación de la temperatura corporal. Si la temperatura corporal persiste durante mucho tiempo elevada, nos causa un daño. Nos va a causar daño hepático, renal, neurológico, cardiogénico. ¿Ok? Y eso es solo un ejemplo de lo que pasa en una infección. Ahora, en el golpe de calor. En el golpe de calor, la temperatura corporal va a ir aumentando porque la temperatura ambiental está muy alta. Entonces, es imposible que la temperatura interna no se eleve. Estamos tratando de compensarla, pero ¿cómo compensamos una temperatura interna de 39 grados si en el medio externo, ¿sí?, afuera del cuerpo humano, estamos a 50 grados centígrados? Entonces, por mucho que yo dilate mis vasos sanguíneos, por mucho yo que aumente mi frecuencia cardíaca, por mucho más que yo empiece a respirar y a transudar, que eso no logro disminuir la temperatura corporal. Entonces sigue aumentando y aumentando y aumentando. Entonces llega a niveles de los 40 grados o más y entonces empieza a haber fallas. Entonces todos estos mecanismos que tratan de compensar que la temperatura se mantenga baja empiezan a fallar y empieza a fallar todo. Entonces, ¿qué pasa? El hipotálamo empieza a disfuncionar y entonces empieza a haber un efecto paradójico. Y entonces las mismas sustancias que les mencioné que se liberaban cuando había una infección y que tratábamos de subir la temperatura, estas mismas sustancias empiezan a liberarse también de manera masiva. Y entonces los mecanismos compensatorios para controlar la temperatura, hagan de cuenta que no existen y empieza a subir la temperatura corporal. Y entonces empiezo a tener problemas importantes, ¿sí? Problemas principalmente neurológicos. Ningún órgano puede vivir a estas temperaturas. No estamos hechos para que funcionemos a temperaturas tan altas o por arriba de los 40 grados centígrados. Entonces, una de las principales manifestaciones que vamos a tener, y quizá lo vamos a ir haciendo por niveles, ¿no? Digamos, en nivel leve, cuando apenas estamos empezando, a los 39 grados, la piel se pone roja, caliente, puede quemar, tengo dolor muscular, calambres, la frecuencia cardíaca me aumenta, empiezo a respirar rápido, me empieza a doler la cabeza, ¿no? Y eso es como las primeras etapas. Me siento mal, me siento mareado, débil, y empieza a subir la temperatura todavía más. Entonces empiezo a tener este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es por la liberación de todas estas sustancias que me están dañando y que me van a dañar los órganos. El sistema nervioso central empieza a disfuncionar y entonces empiezo a tener delirios, ¿sí? Empiezo a decir cosas incoherentes, empiezo a hablar raro, incoherente, la lengua se me duerme, y después empiezo a tener, francamente, empiezo a tener el dolor de cabeza, convulsiones, desmayo y estado de coma. ¿Ok? Vean cómo va avanzando. ¿Por qué? Porque se está inflamando el sistema nervioso central. El cerebro se inflama y empieza a fallar, disfunciona. Caemos en un estado de hipoxia, porque ahora lo que pasa es que como el cuerpo va viendo que la temperatura va aumentando, entonces hay un efecto paradójico. Se liberan estas sustancias, empieza a haber una vasoconstricción sanguínea, evitamos la pérdida de calor y entonces caemos en un estado de hipoxia. ¿La hipoxia qué es? La falta de oxígeno en los órganos. Entonces no llega suficiente oxígeno
al cerebro, no llega suficiente oxígeno al corazón, al hígado, a los riñones, y entonces empiezan a fallar todos los órganos. Empezamos a caer después de la hipoxia en una falla orgánica múltiple. Falla orgánica múltiple es que empiezan a fallar más de 2 órganos. Y normalmente lo que empieza a fallar son los riñones, son el hígado, empieza a fallar el corazón, el sistema nervioso central, o sea, mi cerebro falla, disfunciona, ya estoy convulsionando, ya estoy en coma, y entonces es un verdadero problema y es una cosa que es mortal si no se atiende. No tenemos que llegar a esos estados, no tenemos que llegar a tratar a pacientes de esta manera, porque además el tratamiento es enfriar al paciente, ¿no? Entonces, no tiene por qué un paciente llegar a este estado si hay mecanismos y hay cosas muy sencillas que podemos hacer para evitar el daño de nuestros órganos, ¿ok? Entonces, el cuerpo va a tratar de disipar el calor, pero si yo sigo en el sol, será imposible. Entonces necesito estar en un lugar donde no haya sol, donde esté con sombra, donde refresque. Necesito dar una fuente de aire acondicionado, un ventilador o lo que sea, pero creo que lo más importante sería meterte en agua, sumergirte, bañarte con agua fría si puedes. Tenemos que bajar rápidamente la temperatura corporal 3 o 4 grados, por lo menos 2 de 40 a 38, ya es otro cantar, ¿ok? Entonces el agua fría, ¿a cuánto tiempo? Hasta que se le baje. Es lo mismo que hacemos cuando los niños tienen fiebre. Cuando los niños tienen fiebre, ¿qué les decimos a los papás? Oye, fulanito, mete a bañar, dale tempra a tu hijo y mételo a bañar. O sea, regadera con agua tibia, ahí ni siquiera les decimos agua fría, agua tibia, y es más, si tienes una tinita, una bandeja, ahí lo metes y le estás echando agua en la cabecita y así, hasta que se le baje, ¿ok? Entonces es lo mismo, es el mismo caso. Hay que meterse en agua, hay que sumergirse en agua, hay que mantenerse en una regadera, una tina, en lo que sea, con tal de que baje la temperatura, ¿ok? Ningún medicamento va a servir, o sea, si yo le doy tempra a alguien o algo, no va a servir absolutamente para nada para controlar la temperatura. Recuerden que estamos hablando de un problema mayor, un problema donde están fallando los mecanismos naturales para compensar nuestra temperatura. Entonces tenemos que utilizar maniobras y medidas que son extremas. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Hidratar al paciente. Si el paciente tolera los líquidos y no está vomitando porque es parte de los síntomas del golpe de calor, pues vamos a ofrecerle agua fría, ¿sí? Agua fresca, ¿no? Podemos utilizar electrolitos, sí, por supuesto, porque el paciente va a necesitar en estas pérdidas de líquidos con el calor excesivo, necesita también sales. Entonces suero oral, electrolitos también le podemos ofrecer. Recuerden que lo más importante es la temperatura, más que ahorita los electrolitos, que es otro tema que sí cobra gran relevancia cuando tenemos un problema de deshidratación por vómito y diarrea. Vómito y diarrea es una gran pérdida de sodio, potasio, de cloro, de estos electrolitos, pero aquí no tanto, ¿ok? Hay que destapar al paciente, hay que quitarle la ropa y dejarlo en la ropa más cómoda, en la ropa interior, para que el paciente pueda tratar de regular la temperatura, ¿no? Que no esté cubierto con ropa caliente, que mantenga la temperatura corporal, ¿no? Y bueno, en algunas ocasiones, si el paciente llega a una sala hospitalaria, pues lo que podemos hacer es pasarle líquidos, cargas de líquidos, canalizarlo con el fin de enfriar el cuerpo, y eso sí se logra. O sea, yo logro pasar una carga de líquidos, digamos 1 litro de suero en 20 minutos, en 30 minutos, naturalmente voy a ayudar a que el paciente baje su temperatura, y utilizaré a lo mejor paños fríos, a lo mejor lo meto en una tina con agua. Eso es lo único que podemos hacer. O sea, parece como
como mentira, pero no hay gran cosa que podamos hacer, ¿no? Entonces, el golpe de calor está afectando a los pacientes, a las personas que están expuestas a estas temperaturas y se están muriendo. ¿Dónde ocurre más y dónde hay mucha experiencia? En las zonas desérticas, en el norte del país, con aquellos paisanos que cruzan el desierto para tratar de llegar a los Estados Unidos, a ellos les da más. Ahora imagínense en ese mismo lugar con este nivel de calor, ¿no? Déjenme leerles algunas preguntitas. Dice, uy doctor, y no se olvide de las cuentas de luz que son enormes. Les mandamos un saludo y a votar. Saludos, Juan Manuel. Gracias, Juan Manuel. Vamos a votar. Y desgraciadamente también la luz está muy cara, ¿no? Entonces, pues quien puede tener el privilegio de tener un aire acondicionado o un ventilador y mantenerlo funcionando todo el día, pues cuando sea el fin del bimestre, pues también le va a subir la temperatura porque va a tener que pagar, ¿no? Dice, doctor, ¿sí recomienda ponerles un ventilador directo a los pequeños, a los bebés? ¿No les hace daño? Saludos, María Esther. Bueno, María Esther, a ver, estábamos hablando de una situación extrema, ¿no? Donde hay que enfriar sí o sí a nuestro paciente. Podemos utilizar los ventiladores también para los bebés, pero no toda la noche, porque puede generarle ciertos trastornos. Algunos se enfermarán y amanecerán con catarro porque se enfriaron. Otros tendrán un problema de resequedad de mucosas porque el hecho de que estén recibiendo el aire constantemente, pues se va a secar la nariz, la garganta y lo va a predisponer también a infecciones respiratorias. Entonces, ¿cuánto es lo correcto? Es un poco difícil. A lo mejor un paciente aguanta más horas, más tiempo, y otro con un ratito que se lo puse, pues se va a enfermar, ¿no? Esto sí es muy relativo y depende de cada quien. Además hay que estar pendientes de que no esté sudando y que no esté enfriando, porque los chiquitos cuando sudan y les pongo el ventilador, pues se enfrían doblemente. Dice, doctor, si mi hijo tiene mucha diarrea, ¿qué le puedo dar? Me dijeron que era deshidratación. ¿Se puede? Tiene 5 años. Saludos, Margarita. Margarita, por supuesto. A ver, entonces, las pérdidas de líquidos en exceso, que básicamente son por dos vías: por vómitos, por la boca, o por acá abajo, por diarrea. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los niños o las personas que se deshidratan con mayor facilidad? Los chiquitos, los menores de 5 años. Y también los abuelitos, ¿no? Acuérdense que los abuelitos son niños otra vez. Entre más grandes son más delicados, hay que cuidarlos más, igual que a un niño, como si fuera un bebé. Entonces, en los extremos de la vida son las personas que se deshidratan con mayor facilidad. Tiene que haber una adecuada ingesta de líquidos. Debemos de incluir en esta ingesta de líquidos electrolitos, suero oral. Y para que un niño no se deshidrate, les voy a dar la fórmula muy práctica, muy sencilla, niño o adulto, ¿sí? Cada que uno de nuestros pacientes, nuestros familiares, vaya al baño y tenga una evacuación diarreica, tenemos que ofrecerle una taza de suero oral, o sea, 250 mililitros. De esa manera, nunca ningún paciente se va a deshidratar, ¿sí? Independientemente, y esto es adicional al volumen de líquido que debe de tomar un paciente de manera diaria. O sea, si yo sé que debo de tomar 2 litros de agua al día al menos, pero tengo diarrea, entonces tengo que aumentar mi ingesta de líquidos. Por lo tanto, si voy 5 veces al baño y cada vez que voy debo de tomar 250 mililitros, entonces mi ingesta, mi aporte de líquidos tiene que ser como de 300, de 3 litros, 250 mililitros, 3 litros y medio más o menos, y así. Entonces, ese es un plan de hidratación A, el plan de hidratación universal, el plan de hidratación que se hace en la casa y que funciona de maravilla. ¿Ok? Entonces, de esta manera, Margarita, tu hijo va a estar bien. ¿Ok? Hay que controlar la fiebre si es que la tiene, y también es recomendable que un médico lo valore, porque los niños chiquitos son delicados.
Dice, doctor, nosotros estamos en Monterrey y nuestras temperaturas son de casi 50 a la sombra, así que ya se imaginará. ¿Es verdad que sirve tomar leche fría para la deshidratación o el exceso de sed? Lo comento porque mi bebé, yo prefiero, lo comento por mi bebé, yo prefiero la chela, dice Samuel. Está a todo dar, Samuel. A ver, los líquidos cualquiera pues hidratan, ¿no? Hay de calidades a calidades. Por ejemplo, la leche, pues es un líquido que sí ayuda, y puede hidratar a un paciente, pero la verdad es que no es la manera adecuada de hidratar a alguien. Está probado científicamente con muchos estudios y desde hace décadas que la mejor forma de hidratar a un paciente y evitar la deshidratación es con los sueros orales, los electrolitos orales. Los pueden encontrar en cualquier tienda, en cualquier farmacia, incluso en las tiendas de conveniencia, estas de las esquinas. Ahí hay electrolitos orales. No se confundan con las bebidas deportivas. Las bebidas deportivas tipo de estas de Gatorade, los de Jumex, Sport, estas cosas, no tienen la cantidad de sodio, potasio y cloro que necesitamos para hidratarnos. ¿Por qué hago hincapié mucho en estos solutos, en estas sales? Porque la sangre mantiene una presión osmótica. ¿Esto qué quiere decir? La sangre, cuando corre por el vaso sanguíneo, se encuentra, tiene una presión, ¿sí? Esta presión se lo da las células, las formas, los solutos, los nutrientes y los electrolitos que lleva dentro del tubo. Si yo le voy quitando el sodio, le voy quitando el potasio, entonces esta presión baja. ¿Por qué es importante mantener siempre esta presión en el vaso sanguíneo? Porque acuérdense que hay una ley que nos enseñaron en la primaria, no, olvídenlo, en la primaria no, en la secundaria, en la prepa, que un líquido va a correr de un medio de mayor, de menor presión a mayor presión, ¿no? Entonces, de presión osmótica, de la presión que nos dan los coloides, los solutos, es decir, a través de una membrana, que en este caso va a ser nuestro vaso sanguíneo. Les voy a poner varios ejemplos. Cuando yo me doy un golpe, me tuerzo, me esguinzo un pie, se hincha. ¿Por qué se hincha el pie? Porque el líquido, no la sangre, el líquido que va en el vaso sanguíneo va a cruzar del vaso sanguíneo a este sitio de inflamación. ¿Por qué? Porque aumentó en este lugar, con la inflamación, la presión osmótica. Entonces el líquido va de un lugar de menor a mayor presión. Y conforme se va desinflamando ese sitio, se va perdiendo la inflamación y ya se compone. Ahora, cuando uno se va deshidratando, va perdiendo estos electrolitos y entonces, además de que no tomamos suficientes líquidos, no bebemos, perdemos, aumentamos nuestras pérdidas por el sudor, por el calor, por si tenemos diarrea. Además de todo eso, el líquido que va en el vaso sanguíneo, que forma parte de la sangre, se va a ir de un sitio, o sea, del vaso a otro sitio. ¿A dónde se puede ir? Al estómago, a los pulmones, ¿sí? Algún órgano se va a ir donde va a encontrar mayor presión. Entonces nos vamos a deshidratar todavía más. ¿Ok? Por ejemplo, un edema agudo pulmonar se puede generar por este tipo de cosas. ¿De acuerdo? O porque estamos utilizando o bebiendo líquidos con una baja osmolaridad, es decir, estoy bebiendo agua de bajo peso molecular, ¿no? Digamos, que ya los hay, empiezan a vender este tipo de cosas y la verdad es que tampoco son buenos. Dice, doctor, si estamos con mucho calor, hace daño tomar duchas de agua fría. Samantha, saludos. Pues no, Samantha, adelante, bienvenido. Se siente, yo creo que excelente, ¿no? Ayuda perfectamente bien para
disminuir el calor corporal y distribuir los líquidos también, ¿no? Que estoy insistiendo mucho en esto. Doctor, nosotros en Veracruz estamos a temperaturas muy altas a la sombra. Mi pregunta es, ¿sirve tomar bebidas energetizantes para la deshidratación o esas no sirven? Gracias, saludos Cristóbal. Cristóbal, es lo que mencionaba. Las bebidas energéticas o las bebidas deportivas no son buenos instrumentos o buenas bebidas para hidratarnos. Tienen exceso de azúcar y eso no lo había mencionado. Porque saben dulcecito, saben rico. Y meter también exceso de azúcar no ayuda para hidratar bien al cuerpo, ¿no? Entonces, definitivamente no son buenas bebidas para hidratar. Dice, doctor, nosotros ya cuando hace mucho calor ponemos las playeras en agua y húmedas nos las ponemos. De esa manera nos alivia el calor porque trabajamos a la intemperie, pero al terminar mi jornada de trabajo me duele el cuerpo. ¿Es normal? Saludos, Guadalupe. Bueno, sí, se me hace una excelente técnica y alternativa para mantener el calor corporal, pero sin duda estar expuesto a estas temperaturas tan altas te está generando los dolores musculares y los calambres, en parte quizá algunos por pérdidas de electrolitos, pero también por la exposición solar de manera prolongada, y que es parte de los síntomas que en un grado mayor, no estoy diciendo que a ti te pase, forman parte del cuadro clínico del golpe de calor, ¿no? Estar expuesto a altas temperaturas. Dice, doctor, ¿quiénes están en más riesgo de tener golpe de calor? Y en nuestros niños, ¿cómo los protegemos? Saludos, Fabiola. Pues mira, Fabiola, lo acabo de mencionar, las personas que están en mayor riesgo, naturalmente son los niños, ¿no? Porque ellos no tienen conciencia de esto. Ellos pueden estar jugando a la intemperie horas y no pasa nada. ¿Qué otras personas? Adultos mayores también, ¿no? ¿Qué otras personas? Deportistas, ¿no? Los maratonistas, los que salen a correr, los que hacen ejercicio al aire libre, futbolistas, ¿sí? ¿Qué otras personas? Pues, por ejemplo, guardias, ¿no? Policías o gente que está trabajando y que es su trabajo a la intemperie, jornaleros, personas que trabajan en el campo, que están también horas al aire libre, horas expuestos al sol. Todos ellos son las personas que están en mayor riesgo de tener un golpe de calor. Dice, doctor, en los niños, en los bebés, ¿qué es normal ponerles de ropa? Es que mi mujer le pone hasta la colcha y yo le digo que eso le hace daño. ¿Qué es normal? Luis, bueno, esa es una muy buena pregunta. Primero, depende de la temperatura ambiental, ¿no? Es decir, si yo estoy en invierno y voy a vestir a mi bebé, pues naturalmente si hace frío, pues utilizaré algunas prendas calientes, ¿no? Pero si hace un calor como el que estamos viviendo, pues yo la verdad es que lo tendría únicamente, a lo mejor con su pañal, que ya de por sí calienta mucho el pañal, y su body, ¿no? Su camisetita. O le pondría un shortcito. Lo dejaría descalzo a lo mejor, o con unos guarachitos. No tendría por qué estarles poniendo más que una camisa, cuando mucho de algodón. Y ojo, aquí para todos los que estamos en esta sala, nos hemos escuchado, las prendas de algodón son las mejores prendas para vestir, por varios motivos. El algodón es una ropa que transpira, quizá no es la mejor ropa. Hay otras telas que también transpiran mucho, pero son sintéticas. El problema de las telas sintéticas es que sí permiten disipar el calor, pero también generan mucho calor, ¿no? Aumentan la temperatura corporal. Entonces es como contradictorio desde mi punto de vista. Y además no todas las telas sintéticas son dry fit. Hay una gran cantidad, y me atrevo a decir que la mayoría de las telas sintéticas, de las fibras de nylon y esto, no son dry fit. Una camisa que es dry fit cuesta mucho más que
que una camisa que no es. Y entonces, pues eso es un punto muy importante, ¿no? Y por supuesto, las telas de algodón y de lino, o el lino únicamente, son pues las prendas, las ropas que nos mantienen más frescos durante todo el día. ¿De acuerdo? ¿Dónde voy? Doctor, ¿a qué hora recomienda hacer ejercicio al aire libre? Es que yo salgo a correr en las tardes, pero me dijeron que me puede hacer daño, ¿es cierto? Saludos, Eduardo. Dos cosas, Eduardo. Uno, si tú vives en una ciudad contaminada, es poco recomendable que salgas a correr en la tarde. Tendrá que ser muy temprano, muy de noche. Y la otra cosa que también, el calor. Por supuesto, si sales muy temprano, pues vas a encontrar un ambiente más fresco, frío, en algunos casos, depende, te repito, de dónde vivas. Y en las noches pasa lo mismo, ¿no? Aunque sales a correr quizá en el Malecón a Veracruz a las 8 de la noche, pues también hace un calor tremendo, ¿no? Entonces, varía mucho, pero sí, como que en la tarde no es la mejor hora. Doctor, ¿recomienda los aires acondicionados en niños que tienen asma o problemas de alergia? Saludos, gracias por su programa. Ya lo sigo, Pamela, gracias. Pues, a ver, el aire acondicionado para el tema del calor y para mantener la temperatura corporal está fantástico. Pero es cierto que los niños que son alérgicos pues suelen enfermarse por el aire acondicionado. Entonces hay que valorar, ¿no? O regularlo más bien y mantenerlo a unos 22 grados, 23, que no es caliente, que no es frío, que es una temperatura bastante agradable, ¿no? Y puedes quedarse en 23 grados toda la noche y fantástico, no va a pasar nada, ¿ok? Doctor, para curar la deshidratación, ¿es igual en adultos mayores? ¿Cómo los cuidamos? Gracias, ya lo sigo, Eugenia. Pues, Eugenia, a ver, sí, yo decía, habrá que considerar al adulto mayor como un recién nacido, como un bebé, con sus peculiaridades, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tienen conciencia, porque tienen voluntad, porque no te aceptan cualquier cosa. Entonces a veces hay que batallar y hay que tratar de convencerlos. Pues sé que esto es difícil, pero a ver, el adulto mayor generalmente no quiere comer o no quiere tomar líquidos y eso es un problema porque también se pueden deshidratar y entonces ahí viene el problema que si se deshidratan hay que ir al hospital, canalizarlos y pasarles líquidos intravenosos. O sea, de manera muy general el tratamiento es igual en niños y en adultos, pero claro que cada tratamiento se va haciendo y se va individualizando y se adapta a las condiciones de cada paciente. Dice, doctor, en las oficinas es un tema el aire acondicionado. Dice, saludos, ya lo sigo, Jorge. Gracias, Jorge, sin duda. Y otra cosa que considerar en las oficinas, o no lo prenden, y cuando lo prenden está lleno de mugre, polvo, esporas. Bueno, ¿para qué les cuento? El otro día me dijo una paciente, no, bueno, prendieron el aire acondicionado y me cayó una colilla de cigarro. Increíble. Doctor, dice, ¿qué bloqueador recomienda para el cuidado de la piel? Es que luego el sol pica. Gracias, saludos, Jimena. Jimena, a ver, por ejemplo, para niños hay bloqueadores especiales de líneas dermatológicas que son para niños, ¿no? Por ejemplo, hay de la marca Disdin, de la marca de Vichy, de la marca de Umbrella, pues como que esas son las más comerciales, ¿no? Dermatológicas. Porque algunos pacientes me dicen, no, bueno, yo tengo bloqueador, sí le pongo, lo compro en el súper y es el de la banana. No, pues no, olvídenlo, esos no sirven, ¿no? Si es para una persona más grande, pues habrá que ver el tipo de cutis, ¿no? Si es una piel mixta, si es una piel grasa, si es una piel seca, y entonces habrá que buscar dentro de estas marcas que queremos, si queremos más
como lubricar, humectar la piel, utilizamos una crema. Si la piel es medio grasosa, utilizar un bloqueador en base de agua para que no nos saque granos. Entonces eso es importante, Jimena. Doctor, dice, ¿qué es mejor, chela o agua? Saludos desde Tamaulipas. Escuchando desde 45 grados que tenemos. Buenísimo, pues yo me tomaría las dos, ¿no? Si no estoy con tema de deshidratación, le entraría con una y una. Pero si ya tenemos un problema donde estamos perdiendo líquidos, donde nos falta, no, pues hay que tomar agua, y no crean que el agua es el mejor método para hidratar, ¿no? O sea, hay que utilizar electrolitos. El agua sola tarda más tiempo en absorberse. El agua con electrolitos se absorbe mucho más rápido e hidrata mucho mejor, ¿no? Quítense de la idea, esa falsa idea de hace, no sé, 20 años o más, donde el agua con Tehuacán, el agua mineral con refresco de manzana, era un buen, una buena bebida para hidratar a las personas. Olvídenlo, eso no sirve, ¿de acuerdo? Entonces no lo hagan. Dice, vamos a votar y luego a desayunar. Saludos, ya lo sigo, Rodrigo. Rodrigo, vamos a votar, órale. El desayuno también, vamos. Buenísimo. Ok. Bueno, dice, chela, agua y mariscos. Tomemos el calor con humor, muy bien. Y a disfrutarlo. Saludos, Manuel. Manuel, pues adelante. Toda esa comida es muy fresca y muy buena, muy rica. Así que a darle. Creo que tengo todo. Ya estamos terminando, ya nos pasamos. Gracias por estar aquí en este programa. Gracias por sus preguntas, por su interés. Espero que sea de mucha ayuda esto. Aquí se va a quedar para que alguien más lo pueda consultar. En el canal también de YouTube. Ahí recuerden que tenemos varias pues centenas de minutos, diría yo. Y entonces chéquenlos por favor. Hay varios videos, hay mucha información. Las cápsulas del Dr. Gus Valle, no se la pierdan. Ahí también va a estar. Entonces, pues los dejo y nos vemos la próxima semana. A ver si la próxima semana estamos un poquito mejor, llueve más y estamos más hidratados. Y ya platicaremos la siguiente semana. Un abrazo. Amigos, hola, soy el Dr. Jaime del Río. Soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolancolomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.